A ver cuántos entregaron. ¿Qué tenía hasta las 12 del mediodía? ¿No le digo? Sí, sí. Bueno, Hay 33 entregas, que son más o menos los que tuvimos la clase pasada, así muy, que muy, muy bien. Muy bien. seguimos llegando un par más. Ahí estamos. Bueno, si quieren, ¿querés que les cuente un poquito cómo va a ser la clase de hoy, Julio? ¿Dale? Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar con una teórica acerca de la realidad, ¿sí? Que es, como seguramente estuvieron leyendo, es la temática del nuevo enunciado para la actividad uno, ¿sí? El enunciado está cargado en el aula, así que lo tienen ahí, y siempre les pedimos, de hecho para hoy tenían de tarea empezar con la lectura y empezar bueno, a procesar esa información. Y después de la teórica vamos a tener una sección de dudas acerca de lo que vimos en la teórica, ¿sí? Así que están invitados a que si durante la teórica van surgiendo algunas dudas, las pueden ir dejando en el chat acerca de lo que va diciendo Julio, pueden ir escribiendo en el chat y una vez que se termina, pasamos a esa sección de respuestas de dudas acerca de la teórica. Después vamos a tener un pequeño recreo, ¿no, Julio? Después pasamos a recreo, como la otra vez, 10 minutos de recreo y después vamos hacia el enunciado. Vamos a charlar un poco acerca de la actividad número uno y ahí sí vamos a full con las dudas y preguntas acerca de la actividad, del enunciado, de lo que hay que hacer. Pero esta primera etapa es para la teórica, ¿sí? Entonces, son libres de ir anotando para no olvidarse o para tomar de registro el chat, son libres de ir anotando ahí las preguntas que vayan teniendo, pero bueno, siempre y cuando sean de... Si no, las preguntas acerca de la actividad las respondemos después en el segundo bloque, después de la tanda, ¿sí? Bien, voy abriendo las imágenes, Julio. Dale, dale nomás. Ahí está. ¿Se escucha bien? Perfecto. Yo escucho perfecto, no sé los chicos. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las cuatro formas de expresión, no que existen, sino que nosotros planteamos para este curso, eh, que empieza por ser la más cercana a lo cotidiano, es decir, la realidad que vemos todos los días. Pero la charla va a estar más que nada, no tanto en una cuestión teórica o filosófica sobre lo que es lo real y la realidad, aunque vamos a charlar un poquito sobre eso, sino va a tratar de ser ilustrativa y va a tener que ver con el trabajo práctico. Lo que me gustaría es que ustedes vieran, en primer lugar, una de las tantas dudas que nos podemos plantear nosotros como diseñadores y observadores del mundo que nos rodea. Ustedes en la ficha bibliográfica tienen una diferenciación que hace Immanuel Kant, que es un filósofo, entre la realidad y lo real. El hombre Kant, en su filosofía, comenta que lo real es inalcanzable para nosotros, que la esencia de las cosas es inalcanzable para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, en vez de alcanzar lo real, solo podemos alcanzar la realidad. ¿Y qué diferencia hay? Y bueno, que la realidad es la visión particular que cada uno de nosotros tiene. Entonces yo planteo estas preguntas como posibles para poder entender de qué vamos a hablar, no para que ustedes la contesten ni nos metamos en una clase de filosofía. Pero el conocimiento, todo tiene que ver con todo, así que hay cosas que no las podemos eludir. ¿Podemos alcanzar lo real? Bueno, Kant dice que no. ¿Es real lo que vemos? Caramba, ahí nos tenemos que preguntar, como pasa en esta tercera pregunta, si vemos todos lo mismo. Y si nosotros vemos cosas diferentes, quiere decir que no vemos lo real, sino que vemos cada uno una realidad
distinta. Muchas veces sucede que presenciamos junto con otra serie de personas, por ejemplo, un accidente de tránsito, un choque en una esquina. Y el periodista o quien sea, a veces no sé, el abogado o el juez, le pregunta a distintos testigos y hay distintas versiones. Como el hecho fue el mismo. Es ahí donde Kant dice, eso es lo real. Pero a los testigos vieron cosas diferentes. Esa es la realidad. ¿A qué velocidad venía? ¿De dónde venía? ¿Cuántos venían en ese auto? ¿Cómo se produjo el accidente? ¿Quiénes estaban? Bueno, todos empiezan con cada uno con su versión distinta. Esto pasa lo mismo cuando observamos. ¿Hay distintas realidades? Pareciera ser que sí. Vamos a ver la otra imagen. Para no demorarlos demasiado, acá viene la pregunta. ¿Qué estamos viendo? ¿Las líneas diagonales son paralelas entre sí o no? Las líneas diagonales que estamos viendo son paralelas. Lo que pasa es que esos pequeños elementos que las cortan confunden la imagen y nuestra mente tiende a distorsionar lo que ven nuestros ojos. Nuestra mente interpreta entonces lo que nuestros ojos ven y cada uno interpreta a su manera. En este caso es un clásico engaño que nos provoca no el ojo lo ve bien, nuestra mente es la que procesa mal. Veamos otro ejemplo. En la primera imagen, ¿vemos un jarrón o vemos dos perfiles? Vos ves dos perfiles, algún otro ve el jarrón negro. En la segunda imagen, ¿vemos una señorita con vestido largo o vemos una pareja que está a punto de darse un beso? Les pido que con algún gesto traten de ver las dos imágenes. Ahí es donde la mente cambia. Ahí es donde la mente hace un proceso y vaya a saber por qué motivo ve primero una cosa y luego otra, y a veces podemos dominar y empezar a ver las dos cosas, tal vez cuando otro nos diga, no, yo estoy viendo otra cosa, ¿no ves dónde están los labios? Ahí lo veo. Entonces no es que antes estábamos ciegos, estábamos viendo todos lo mismo. Nuestra mente procesa en forma diferente. Vamos con la otra, ¿no? Este es un trabajo perspectívico imposible, donde nosotros, si seguimos, como no podemos ver la totalidad, no la podemos entender, nuestros ojos recorren los distintos bordes, las distintas aristas, y se transforma en un elemento imposible, donde lo que tiene que estar arriba está abajo y lo que tendría que pasar por un lado pasa por otro. De esto se vale un eximio dibujante que es Escher, vamos a la próxima, planteando estas escaleras que llegan a lugares que en vez de subir están abajo y vuelven a arrancar. Fíjense un poco en la imagen, deténganse, fíjense un poco en la imagen, recorran las escaleras y esos muñequitos, esas figuras humanas que están subiendo y bajando, caminando por las paredes y a su vez subiendo y bajando por escaleras, donde acá Escher lo que hace es provocar el error que en francés se llama trompe-l'œil, que quiere decir error de ojo, pero en rigor no es un error de ojo, sino que es un error de nuestra mente, que no puede procesar estas imágenes, que están fuera de lo normal. Nosotros en esta oportunidad que hablamos de la realidad, les hemos dado en el trabajo práctico 4 imágenes, ustedes van a elegir una cualquiera para trabajar, donde en principio todos van a ver lo mismo. Pero les vamos a pedir que como futuros diseñadores, con distintas técnicas, traten de imitar esa imagen, de volverla a dibujar lo más parecida posible. Y van a ver cómo cada uno produce, aún sobre la misma imagen, con distintas técnicas, impresiones diferentes. Porque también es cierto que cada imagen y cada objeto que nosotros vemos provoca en nosotros distintas sensaciones. Vamos a la próxima. También es nuestra cultura lo que influye. La pregunta es,
¿Qué son estos objetos? ¿Qué reconocemos en estos objetos? Nuestra cultura puede llegar a decirnos, cuando digo cultura, no digo nuestros conocimientos enciclopédicos sobre matemáticas, sobre filosofía, sobre astronomía. ¿Qué nos dice nuestra historia, nuestras vivencias previas? El primer objeto y el segundo parecieran ser objetos de medición. Pueden llegar, gracias, pueden llegar a ser objetos antiguos por la materialidad, son cosas que deducimos, pero como nuestro conocimiento, léase nuestra cultura, léase nuestra historia particular, no nos informa totalmente sobre lo que estos objetos son, cada uno ve en ellos cosas diferentes. Tal vez un hombre del siglo XIX sí conociera como cosa cotidiana desde el punto de vista científico estos objetos. Quiere decir entonces que aunque veamos objetivamente las mismas formas, los mismos colores, las mismas dimensiones, en algunos casos tenemos información y en otros casos no, con lo cual nuestra visión es distinta de otro. Un historiador, un antropólogo, tal vez reconozca en estos objetos cosas que pueda explicar. Tal vez ustedes no. Continuamos. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros observamos un objeto, como dice allí, desde nuestra mente y desde nuestra cultura. Y el objeto, a su vez, nos devuelve información. Pero la información que nos devuelve no es voluntad del objeto, es voluntad nuestra. Y vuelvo al ejemplo de cuando observamos este accidente, este choque en una esquina. Yo veo lo que me interesa. Vamos a ser un poco livianos en la consideración. Si yo soy mecánico, soy chapista, a lo mejor me interesa porque es un buen negocio ir y dejarles una tarjeta porque se rompieron los autos. Si soy mecánico, lo mismo. Si soy médico, tal vez mi preocupación es en las personas, a ver si se lastimaron. Si soy un paseante común, a lo mejor me preocupo de llamar enseguida desde mi celular al SAME para que los atienda. No sé, si soy un periodista, saco mi teléfono y filmo enseguida para mandar. Es decir, el hecho idéntico es abordado por nosotros de manera diferente y nos informa según nuestros intereses. En una cena, una jarra de cristal con agua reúne a distintos comensales. Uno es un químico y se fijará en la pureza del agua, en la transparencia, en su sabor. El diseñador de objetos verá la belleza o no de esa jarra de cristal. Alguien que se ocupa de fiestas dirá, bueno, no es adecuado servir agua en tal reunión o lo que fuera. Es decir, cada uno ve la realidad según su propia perspectiva. Y en realidad no es el objeto el que nos devuelve el mensaje, sino que somos nosotros lo que extraemos del objeto, lo que queremos y lo que nos conviene, por decirlo de alguna manera. Sigamos. Ustedes van a tener imágenes parecidas a estas que tienen. Y cada imagen tiene que ser vista por ustedes, contemplada con tranquilidad. No la vean rápidamente. Deténganse para ver la atmósfera de cada una de estas imágenes. ¿A qué me refiero con la atmósfera? Me refiero a que ustedes traten de situarse qué lugar puede llegar a ser, cuál es el clima que hay en ese momento, qué estación del año puede llegar a ser, qué actividades están desarrollando esas personas. Es decir, métanse en el objeto, que en este caso es una imagen, y traten de aportar la visión particular que cada uno tiene de ella. Vamos a ir un poco más a fondo con esto. Vamos con la próxima. Una imagen, como las que tienen ustedes, tiene líneas que la estructuran. En este caso yo he marcado las líneas perspectivas, es decir, cuando las líneas paralelas se confunden en un único punto de fuga que está allá al final. Si la perspectiva es algo que los dificulta, traten ustedes de encontrar
estas líneas generales, entendiendo que las líneas paralelas de la realidad se juntan en profundidad en un único punto que se llama punto de fuga. A veces los puntos de fuga son dobles, es decir, van hacia dos lados distintos. En este caso es el llamado punto de fuga central. Vamos a la próxima, donde Nontvé va a tener la gentileza de hacer el mismo trabajo. Yo ya he trazado algunas, pero también es cierto que la traje a propósito para que vean la atmósfera distinta de esta imagen. Un día eminentemente nublado, un día gris, sobre unas calles donde predominan los tonos sepias. Antes predominaban los tonos grises, ¿verdad? Fíjense incluso cómo esas líneas que está marcando Nontvé concluyen en un punto de fuga central. Pero la callecita de la derecha, que se va hacia abajo, al no ser paralela, se va hacia otro punto de fuga distinto. Si es necesario, pongan una hoja transparente o pongan la imagen en un vidrio cuando hay buena luz afuera y calquen las líneas generales para poder estructurar su imagen. Si sos tan amable, Nontvé, también marca las líneas verticales, por ejemplo, que ordenan la del edificio, la del farol, las líneas de ventanas en algunos casos. Entonces, con las líneas de perspectiva más las líneas verticales, van a poder encuadrar y proporcionar más o menos el dibujo. No se les ocurra pensar que nosotros queremos evaluar este trabajo por la belleza artística. No obstante, les pedimos que hagan el mayor esfuerzo de búsqueda y de experimentación para lograr lo mejor posible. Y ahora vamos a eso. Deja que se seque la tinta. ¿Viste qué poética que es la computadora al fin y al cabo? Impresionante. Ahí va. Ahí va. Tomemos esta última imagen, que la reduje al medio. Les pedimos que en esa búsqueda ustedes hagan experimentos parciales, que no reproduzcan la totalidad de la imagen de primera intención, que busquen las zonas más grandes y esenciales. A mí se me ocurrió acá ensayar qué pasa con el cielo raso. Oh, perdón, cielo raso no, con las nubes, con el cielo. Muy arquitectónico. Con el cielo. Entonces ver con qué técnica y de qué manera puedo imitar ese cielo y esa atmósfera. Y no me preocupo en todo lo demás. Bueno, me ensucio el dedo con carbonilla y veo qué pasa. Lo pinto con acuarela. A la derecha tenemos, por ejemplo, textura árbol. Un árbol de tipo sauce llorón o indisciplinado, que se llama así, creo que sauce indisciplinado, que es el que cae. ¿Con qué lo hago? Con lápiz. Hacia la izquierda tenemos otro gran bloque, edificio. ¿Qué color? ¿Cómo llego a ese color sepia? La textura de los edificios, del edificio. Y hablando de textura, el piso, ese empedrado. ¿Con qué lo logro? ¿Verdad? Puedo también manejar técnicas diferentes. Una técnica para el cielo, pienso yo, por ejemplo, acuarela. Para la textura del piso, collage. Pego cosas. Estudio de parcialidades. Esto les va a ahorrar tiempo a ustedes. Sigamos. Ay, espérame. Perdón. Sí, te espero. Ahí está. Vamos a hablar de las técnicas entonces. Investiguen ustedes, ¿no? Esto no es una clase de dibujo ni pretende serlo. Sé que muchos de ustedes tuvieron color y técnicas en la primera etapa, tal vez otros no. Pero, por ejemplo, para abrir la cabeza, tenemos un mismo paisaje acá, dividido en tres instancias. Lo que podríamos llamar el puntillismo a la izquierda, el lineal, a través de esas líneas que van conformando los elementos, y el de la derecha, lápiz. O sea, superficies llenas. Ustedes me podrán decir, bueno, pero el puntillismo no imita exactamente igual.
No, pero es una técnica que puede acercar para dar la idea de. Por ejemplo, el puntillismo podría servir para ciertas técnicas, para ciertos sectores con una rugosidad determinada, con una textura determinada. Puede ser un árbol, puede ser el tronco de un árbol, podría ser el pavimento empedrado, ¿no? Continuemos con otras técnicas posibles. El acrílico, la témpera, dan intensidades que yo me tengo que dar cuenta si me sirven. Cuando tengo colores fuertes, colores muy intensos, de alguna manera hay una intensidad pero mucho menor y mucho más empastada justamente a la derecha con crayones pastel. Ese trabajo está hecho con crayones pastel. Entonces a lo mejor esta atenta observación de la imagen que yo voy a elegir, de las 4 que les hemos dado, me va a permitir pensar y reflexionar antes de elegir una técnica. Pero no se demoren demasiado. La observan a la imagen, tratan de pescar esa atmósfera, como yo les comento, qué parcialidades puede tener y empiezo a ensayar. Me largo a ensayar con distintas técnicas. Continuemos, por favor. Esto es collage. Esto es tijera y plasticola. Y mucha cabeza para elegir los colores y pensar cómo pegar los distintos pedacitos de colores. Cómo puedo reconstruir una atmósfera determinada, un color, un ambiente, por decirlo así, determinado, con el collage. ¿Qué tiene el collage? Bueno, que como lo extraigo generalmente de revistas donde la textura es tinta e impresión, tienen mucha fuerza, tienen mucho cuerpo. No tiene la transparencia de una acuarela ni la debilidad de un lápiz. Y en este sentido, vamos a introducir una pequeña idea que es economía de medios. Traten de no decidir por el puntillismo para hacer, no sé, todo un cielo, salvo que consideren que ese pedazo de cielo es chiquito y que el puntillismo es la mejor manera. Pero si no, sean económicos en la decisión. Porque tienen que hacer una superficie muy grande. Y acá tenemos el lápiz, pero el primero me ofrece una intensidad, una posibilidad de manejo de sombras, que a veces el color diluye un poco, pero no me da color. Luego, arriba a la derecha, yo tengo el lápiz de color, pero aplicado con suavidad. Fíjense cómo representa las nubes. ¿Las representa con exactitud? No. Son apenas un rayado, pero da la idea de, da la imagen de. Y a veces es mucho más productivo esos pequeños y simples trazos para dar la idea de lo que yo quiero decir, que tratar de imitar exactamente el borde de las nubes o lo que fuera. Y abajo tenemos también el trabajo con lápiz, pero con un lápiz mucho más intenso, mucho más trabajoso. Este trabajo que vemos ahí abajo lleva mucho tiempo porque son lápices de gran intensidad y se trabaja capa sobre capa. No es el primer trazo al lápiz que me resuelve el problema, sino que tengo que trabajarlo muchas veces. Y cuando digo muchas veces para lograr intensidad. No se logra de una sola pasada de lápiz, sino de varias superpuestas. Bueno. Vamos a esta pequeña y última etapa muy cortita que llamo la adjetivación. ¿Qué quiere decir? Ya desde el principio, traten ustedes, cuando hablamos de atmósfera y de ambiente, de encontrarle una característica. Y eso los va a guiar a ustedes en la gama de colores y hasta incluso en la técnica de elección. La adjetivación quiere decir, démosle un adjetivo a estos ambientes. Yo les voy a dar a algunos de ustedes, algunos de los que se me ocurren a mí, pueden coincidir con ustedes o no. El de arriba, que es un ambiente en penumbra, medieval, yo lo podría llamar misterioso. Algunos le puedo llamar tétrico. Pero para mí puede significar solamente un misterio, aunque a algunos de ustedes les puede resultar de un alto temor. Y distinto es lo tétrico,
o lo terrorífico a lo misterioso. Entonces depende de mi visión. Cuando nos preguntan a nosotros cómo está el ambiente o cómo te fue en un viaje, como dice el viejo dicho español, cada uno cuenta según cómo le fue en la feria. Entonces, nuestras sensaciones, nuestras memorias están plagadas de experiencias personales. El segundo ambiente, el que vemos abajo, alguien lo puede llamar moderno. Yo lo contrapuse al otro porque es luminoso, es moderno, es simple, qué sé yo. Todos adjetivos que les podemos dar. Evidentemente son distintos. Por eso los traje a colación. Vamos a los próximos, que no sé si son los últimos o... Sí, creo que sí. Uy, se me chispoteó la del medio, che. La del medio es igual que la otra, pero más, más chiquita. No, no son dos ambientes. El de arriba lo traje porque si bien es bastante simple en sus líneas, es muy complicado en su volumetría. Me dio idea de complejo, de laberíntico. En cambio el de abajo, que lamentablemente tiene esa imagen superpuesta, tiene pocas líneas, es lo que llamamos en arquitectura, bueno, en arte y en diseño, minimalista. Tiene las cosas mínimas, por eso se llama minimalista. Es todo blanco, el ambiente se ve en su totalidad, no hay nada laberíntico ni misterioso por resolver, son como ambientaciones distintas. Quiere decir entonces que podemos darles adjetivos calificativos a los ambientes. Fíjense ustedes y en las imágenes, como les recomendamos en la ficha y en la guía, le pueden encontrar ustedes esa característica particular, que no es por acierto o por error. Nadie va a evaluar en ustedes si para ustedes es misterioso y para mí no lo es. No tiene nada que ver. Encuéntrenlo, aclárenlo, explicítenlo. Para mí el ambiente, este paisaje que me dieron o que yo elegí, tiene estas características y sobre eso empiecen a trabajar. Esa es un poco la idea del trabajo, para que ustedes tomen conciencia de que cada uno tiene una manera particular de ver aún sobre el mismo objeto. En clases más adelante vamos a ver otras maneras de ver el mundo de alguna manera, a través de otras formas. Esta es la que aparentemente es más objetiva, donde todos vemos lo mismo. Bueno, vamos a ver qué resultado hay en el trabajo que van a desarrollar con Nontuel. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, yo no me quisiera extender, si no vamos después al trabajo. Si alguno tiene alguna pregunta, puede o escribirlo o abrir micrófono, como quieran. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Quería preguntar si había que realizar, si entendí bien, diferentes técnicas y procesos hasta elegir la final, por así decirlo. Sí, la idea es investigar y experimentar con esas parcialidades, como yo les comentaba, para elegir la mejor o las mejores. Dicho muy concretamente, muy posiblemente el trabajo final en esa hoja A4 es el resultado de todo un proceso previo y a lo mejor tiene distintas técnicas. Tal vez el piso o el pavimento es collage, el cielo es lápiz y acuarela los edificios, por ejemplo. No sé. Así que puede ser una sola técnica o pueden ser varias técnicas. Y no importa tanto el trabajo final, que sí hay que hacerlo, por supuesto, pero es el resultado natural y esperable de un proceso, que es donde ustedes tienen que meter la mayor cantidad de trabajo y esfuerzo. ¿Sí? bien. Sí, Gracias, Erika, profe. ahí va. Buenísimo. Perfecto. Bueno, también preguntan entonces si hay que utilizar distintas técnicas y materiales, por consiguiente sí.
la idea es un poco buscar experimentar un poco con esos materiales, a ver cuáles son los que me otorgan ese mayor parecido, esa mayor imitación, o cuál a mi criterio creo que representa mejor la imagen que yo elegí, o el sector de la imagen que yo elegí, como vimos en los ejemplos, o como decía recién Julio, esta cuestión de de repente yo puedo tomar una técnica porque me representa mejor para un lugar, para un sector, otra técnica para otro. Entonces, esa investigación previa es súper necesaria para llegar a esas conclusiones, ¿sí? Sí. También hay otra pregunta que dice si tenemos que explicar el por qué elegimos la que nos parece mejor. Y está buenísima la pregunta, porque bueno, un poco habíamos hablado la vez pasada acerca de ir anotando y haciendo comentarios acerca de las decisiones que voy tomando. Entonces, de repente, vieron en esos estudios de las parcialidades, si de repente voy encontrando algunas técnicas que funcionan mejor, está buenísimo sacar flechita o hacer un pequeño comentario al lado, indicando para el por qué me parece que esa técnica es interesante para el cielo, por ejemplo, ¿sí? O para lo que sea el comentario. Miren, si a modo de ordenamiento les cuento, si yo tuviera que hacer el trabajo basado un poco en esta charla que tuvimos, lo primero que hago es determinar al menos 3, 4 o tal vez 5 sectores importantes que merecen ser trabajados en forma parcial. Y a cada uno de esos empiezo a estudiarle al menos 3 técnicas, y digo 3 al menos, que ya, pero no cualquiera. Si yo tomo el cielo nublado, por ejemplo, a mí se me ocurriría, digo, bueno, voy a empezar por lápiz, porque como es gris, no necesita un color particularmente, voy a ver qué pasa con un lápiz duro, con un lápiz blando, y después voy a trabajar con acuarela, porque como es bastante diluido, voy a trabajar con acuarela, y después voy a trabajar con lápiz de color. Listo. Hay ya una tendencia para resolver el problema de ese sector. Luego paso al pavimento. Bueno, me parece que voy a ver qué pasa con el collage. Entonces me corto un montón de pedacitos chiquititos y empiezo como a reconstruir pegado un cachito, es un pedacito, no hago toda la imagen. Ahí está la economía de medios. Busco, intento. No voy a seguir adelante si ya me doy cuenta que no funciona. Y después voy a elegir el óleo pastel. Estoy diciendo, a lo mejor tienen o no, pueden comprarlo, no pueden comprarlo, no les exigimos nada, lo que tengan y lo que puedan acceder. Estoy dando un ejemplo. Me parece que ese dibujo de esa especie de galería que yo mostré en óleo pastel es algo posible para dar golpes de lápiz pastel y generar ese pavimento. Listo, ya está, una segunda técnica para el pavimento. Y así. Y digamos, con respecto a lo que decía Noni, la pregunta, ¿quería explicar? Sí, pero no solo explicar por qué elegí la mejor, sino también explicar la búsqueda. Es lo que yo acabo de decir. Tomo el cielo y voy a empezar a trabajar como no necesita color, empiezo a trabajar con lápiz. Listo. Lápiz blando, carbonilla, insisto, me mancho los dedos y empiezo a trabajar el cielo. Uy, me ensucié todos los dedos, realmente no me sirvió para nada. Perdí tiempo porque ahora me tengo que lavar las manos, pero bueno, listo, no sirvió. Listo, ya está. Pero cuento qué es lo que voy haciendo, y sí, claro, no solo por qué me quedo con lo que me quedo, sino por qué desecho lo que voy desechando. No me sirvió, quedó muy empastado, no logré el color. Voy bien, pero voy a estar 2 horas pintando esto y no me sirve. Cambio, por economía de medios, cambio a otra cosa. Ese contar la experimentación es parte del trabajo. Es el trabajo, en realidad. Bien. Con respecto a otra pregunta que hace Gabriela, también hay que buscar su punto de fuga, ¿no? Pregunta en relación a las líneas que hemos hablado en la teórica. El trazado de líneas rectas y verticales, pregunta también Darry, ¿es como para empezar? ¿A eso iba el punto de fuga? Pregunta. En realidad, las líneas generales son para estructurar
el trabajo final, por decirlo de alguna manera, cuando ya hice todas las experimentaciones, para que mi imagen salga proporcionada. Entonces esas líneas generales, que son por ejemplo 4 o 5 líneas de fuga tiradas hacia el punto de fuga central, y luego algunas verticales maestras, quiero decir, algunas verticales importantes, para no perderme. Yo recuerdo, por ejemplo, que el farol, siempre volviendo a esa imagen del empedrado, estaba más o menos en el medio, no sé si me acuerdo bien. Pero bueno, si no está en el medio y estaba corrido hacia la derecha, lo ubico para tenerlo como referencia. Es decir, las grandes líneas, inicialmente, cuando ustedes se decidan hacer el trabajo final A4, no empiecen por pintar de gris el cielo. Empiecen por lo general, por las líneas que estructuran la totalidad, para no irme, para no hacer un edificio que se vaya hasta donde está el farol y que llegue hasta donde está el árbol. Ubiquen las grandes cosas, hagan el esquema general y luego vayan al detalle. Por decirlo de alguna manera, la textura del empedrado es totalmente posterior a determinar cómo es esa calle que se va hacia el fondo. Primero establezco el marco en el cual encuadro cada uno de los sectores de colores o de texturas. ¿Se entiende lo que vamos explicando, más o menos? De todas maneras, es algo que se va a llevar paso a paso con 2 correcciones, que son la del viernes y la del martes que viene, para que ustedes puedan presentar trabajo. En este caso, recalcamos, produzcan material para que Nontue pueda corregir. Porque si no está, fíjense que todo esto está muy claro, está muy lindo, todos me dicen que sí, pero estamos hablando en el aire. Lo único concreto son las imágenes que yo presenté, que lo hicimos a modo de ejemplo para que ustedes pudieran trasladarlo, pero ustedes tienen imágenes distintas. Entonces yo les diría, por ejemplo, que para el día viernes, sí o sí todos determinen los distintos sectores que van a trabajar y cuáles son las técnicas y un primer comienzo de estudio de esas técnicas. Yo tengo una consulta. Así se suman propuestas y preguntas. Sí, decime. ¿Siempre podemos elegir distintas opciones para crear algo o siempre basándonos en un dibujo o una imagen? No entendí, Nair. No entendí. O sea, yo puedo elegir una imagen de un edificio, después puedo elegir una imagen de un campo, puedo elegir una imagen como para tener distintos tipos de, digamos, para trabajar de distintas maneras, o siempre basándome en un edificio y ver distintas técnicas ahí. Nair, el trabajo... Sí, decime, no. No, que tengo una pregunta. ¿Vos leíste la guía, Nair? ¿Pudiste acceder a la guía del trabajo? El trabajo de la guía para leer. No, el enunciado sería. Ay, no sé, que el que había que hacer la actividad o el otro. El de la actividad 1. Yo, si quieren, puedo compartir pantalla, no sé, Julio, como para ver las imágenes estas, las posibilidades de elección. ¿Querés? Sí. Ahí voy. Las imágenes, Nair, las estamos dando nosotros. Damos 4 opciones de imágenes y ustedes eligen la que más les gusta. Pero las damos nosotros. Sí, ya sí, esa sí lo vi, el trabajo ese. Ah, Sí, perfecto, sí, perfecto. Ah, genial. Entonces, buenísimo. la elección es dentro de una. Nosotros le recomendamos seleccionar una y empezar a estudiar sobre esa, sobre una de estas 4 imágenes. Acá se ven chiquitos. Creo que si le hacen clic, sí, se abre más grande. Entonces, empezar a observar estas imágenes para elegir cuál es la que a vos, desde tu visión o desde lo que vos consideraste, parece la más interesante, y sobre esa empezar a trabajar. ¿Sí? Ah, genial. Creo que ahora, si tu pregunta iba hacia las parcialidades, hacia esto de dentro de la imagen, empezar a separar, sí, ahí sí, si yo digo, bueno, voy a probar técnicas para el árbol, voy a probar técnicas para el edificio, una vez elegida la imagen, yo puedo empezar a estudiar por partes, como a diseccionar esa imagen y empezar a probar técnicas para cada parte o para cada sector relevante. Ah, genial, buenísimo. Nontue, hagamos una cosa. ¿Podés Sí. compartir cualquiera de las 4 imágenes? Sí. Yo les pido a ustedes que vean esta imagen que vamos a tomar como ejemplo y ya ustedes mismos me vayan comentando, nos vayan comentando qué sectores
trabajarían? Uy, Ustedes, está justo. Bueno, sí, sí, esta justo, es hermosa, no me digas que no, es hermosa. No importa, claro que es un ejemplo, no, no la tienen por qué elegir, pero ¿qué trabajarían ustedes? el charco, dice por ahí. Ahí está, Bien, nosotros tenemos el pavimento, pero el pavimento no es todo igual. Este es un pavimento particularmente complejo, es cierto, porque tiene en algunos sectores oscuros, en sombra, otro el charco que refleja como un espejo los edificios, y después un sector de luz, ¿no? Que refleja por la humedad del piso. O sea que acá el pavimento no es uno solo, lo podemos tomar, pero no vamos a usar la misma técnica, o sí, tal vez, pero digamos, tengo que pensar en cosas diferentes si encaro el charco o el reflejo. El reflejo, digamos, de la derecha, ¿no? La mitad de la derecha. ¿Qué otro sector tomaríamos? ahí se me pasaron todos los chats. La estructura general, dicen por Bueno, ahí también. bueno, la estructura general sí, es sabido, o sea, tenemos que ver los zócalos de los edificios. Ojo que los edificios de la derecha van en curva, ¿eh? Fíjense que Claro. se curvan un poco hacia el final. Lo vemos en el techo del último. Tenemos entonces esa especie de perspectiva, tenemos un elemento que cierra allá al final, hay líneas generales. Pero eso en cuanto a la estructura general, está muy bien, pero yo estaba hablando de los sectores. Uno es el pavimento, otro ¿cuál sería? El faro, por ejemplo, el cuatripasado. ¿Qué faro? Ay, no. El ¿Farol farol. será? Ah, el farol, el farol. Bueno, Acá. pero el farol, pero el farol es un detalle, no es un sector, está bien, pero es como una instancia más de detalle. El Creo reflejo que del por charco, dice Gabriela, perfecto. Bueno, pero ¿qué pasa la con los pared. edificios? A ver, la casa de la derecha, el cielo, muy bien, es un cielo, yo lo estoy viendo celeste verdoso, es muy particular. Está nublado para mí. Para mí está nublado, bueno. Bueno, el edificio del fondo, por ejemplo, tiene una luminosidad que no lo tienen los otros dos edificios de los laterales. Y el edificio de la izquierda es más liso que el edificio de la derecha, que tiene esa rugosidad, esas molduras, ese elemento vertical que sale con piedra y después con ladrillo arriba. Es decir, ese sector de la derecha, ese primer sector de la derecha, es particularmente texturado y se puede estudiar. Entonces, es decir, que hay 4, 5 y tal vez hasta 6 sectores. ¿Eh? Entonces, lo importante, reiteramos, es que ustedes se fijen en eso y lo puedan trabajar desde esa manera. También no se olviden que contemplándolo despacito uno ve qué atmósfera. Evidentemente no es un día primaveral, por ejemplo. No pareciera ser un día primaveral. ¿Por qué época del año se inclinarían ustedes? Es un día frío, bien, invierno, puede ser, otoño, que son los lluviosos, otoño, tenemos otro voto por otoño. Bueno, no es cuestión Va de ganando el llegar, otoño. sí, va ganando el otoño. No, no es cuestión de llegar a una precisión, pero evidentemente no pareciera ser un día cálido de verano, ni templado de primavera. ¿Eh? Bien. Bueno, alguien me pregunta cómo se hacen las líneas de fuga cuando hay curva. Liviano, haces la fuga y luego te vas aparatando de esa fuga, pero la tomás como referencia. Es un poquito difícil de explicar en la virtualidad. Me salgo de la vaina por agarrar el lápiz y dibujártelo en A tu ver, hoja, pero... espérame que lo intento. Guardar imagen. A ver si. Perdón que No, interrumpa, dale. eh, porque no sé si realizar como una línea curva en caso de que elija esa imagen o una línea recta y supongamos cortarla cuando se va curvando, que no sería Eso, creo que lo correcto. eso, Erika, es lo que yo te estaba diciendo. Vos tenés el primer sector, que es recto,
Claro, El de la derecha, ese es curvo. Ese exacto. curvo, perdón. Entonces vos hacés derecho el primer tramo y después, en relación a esa línea recta que deja de serlo, curvás como saliéndote de ella. Ok, perfecto. Gracias. Porque si Está seguís bien. si seguís la línea recta es como que te metés dentro del edificio, ¿no? ¿Verdad? Claro, por eso mismo. Claro. Bien. Gracias. No, por favor. Y además tranquilos porque el nivel de exactitud que nosotros pretendemos tiene más que ver con evitar que le salga deforme con que le salga exacto, exacto como está, ¿no? Es decir, las líneas generales lo que me impiden, o sea, lo que me permiten, mejor dicho, es encuadrarme siempre dentro de una estructura. No irme de escala, no irme de proporciones. Bueno. Bien, estoy chequeando a ver qué otras preguntas hay. Aparece una pregunta interesante, una pregunta linda acerca de si tenemos que decir qué vimos en la imagen, el clima, los sentimientos o nuestra mirada, pregunta Brenda. Sí, totalmente, totalmente. Yo había empezado un poquito a hablar de eso y un poco lo que charlamos hoy en esta charla inicial, ustedes lo meten también en el trabajo. En esa contemplación inicial que yo les dije, antes incluso hasta de empezar a dibujar, traten de precisar las características de ese lugar. Incluso fíjense si llega a haber gente o si, qué actividades están desarrollando. Es más, imagínense los ruidos, eventualmente los olores que pueden estar sucediendo. No porque lo vayan a dibujar, porque no pueden, pero sí se van a acercar a una visión personal. ¿Eh? Traten de meterse en ese lugar, de estar inmersos en ello. ¿Qué estaría pasando? ¿Eh? ¿Qué ruidos, qué olores? Incluso cuando vean ese pavimento, traten de tocarlo. Todos tenemos una superficie rugosa o lisa cercana. Fíjense qué sensación les da. Eso es muy importante, porque eso los saca de simples ilustradores. Ustedes no son simples ilustradores, porque para eso les decimos, miren, sáquenle una foto a estas fotos y mándenlas. Pero la foto es tonta, la foto no discrimina, la foto no te saca la atmósfera, ni las características, ni las sensaciones, eso lo ponemos nosotros. Entonces, esa reproducción, esa representación que les estamos pidiendo, se las pedimos desde un punto de vista personal, desde ustedes. Así que todo esto de esta pregunta sobre la adjetivación, las características, lo que ustedes perciben, sí, inclúyanlo y cuéntenlo. Cuéntenlo con breves comentarios, no hagan una historia, pero no escriban tanto, pero cuenten lo que van experimentando. Sí. Profesor, una consulta. Sí, Fabricio. Y es que esto me había quedado desde la actividad pasada. La verdad Decime. no entendía mucho, pero cuando queremos explicar algo, podemos poner sobre el dibujo unos pequeños cartelitos explicando el mensaje que intentamos transmitir, los colores usados, unos pequeños cartelitos y sacarle una foto. Mira, a grandes rasgos te diría que dos cosas. Esa técnica de poner cartelitos y de sacarle una foto funciona, pero la realidad es que en la hoja no te queda en forma permanente. Y la verdad que la idea es que ustedes vayan guardando esas cosas, que no solo lo eleven virtual, lo suban a la virtualidad, sino que les vaya quedando a ustedes. Y con respecto a colocarlo encima de la imagen, yo siempre te diría que a través de flechitas o lo que fuera, hiciera siempre una referencia al costado, que la imagen quedara limpia de texto. ¿Me entendés, Fabricio? Sí, se entiende. O sea, muchas gracias. Cercana al lugar. ¿Vieron como yo planteé una imagen central y arriba el cielo, abajo el pavimento, a la derecha el árbol, a la izquierda el edificio, que tenga una relación, pero nunca interferir con textos la imagen. En ese sentido,
es recomendable trabajar como con pequeños sectores o pequeños, bueno, esos sectores que elijo, no poner uno al ladito del otro sin dejar espacio entre medio, sino ponerlos un poquito separados, contemplando que van a aparecer esos comentarios. Entonces eso me permite que en los bordes, así como en la imagen de hace un ratito, que yo fui sacando flechas y poniendo cositas al costado que eran nada porque estaba simulando texto, simulando pruebitas de color, pero la idea es de ir dejando ese espacio para poder completarlo con comentarios, ¿sí? No hacer una prueba pegadita al lado de la otra, sino que darle un borde blanco como para tener ese espacio después para completar. Claro. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos. Sí. Buenísimo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Me interesa mucho que les haya quedado claro lo de criterios de taller. Con Nontue vamos a leer un poco los trabajos y vamos a ver si hacemos alguna devolución Nontue el viernes, ¿eh? Antes de empezar o al comienzo de la clase, les hacemos una pequeña devolución de eso, pero me interesa mucho que lo hayan leído con detenimiento y, bueno, si quedó alguna duda con respecto a eso, no se olviden que yo les comentaba que ese es nuestro contrato. Y en ese sentido lo vamos a manejar con mucho rigor y con mucha seriedad. Así va a ser las cosas. Eso es lo que les pedimos a ustedes y no sobre otra cosa los vamos a evaluar, sobre eso. Pero bueno, es bueno que lo lean con atención. ¿Mm? Sobre todo recordar que todo lo que producen se guarda, mejor dicho, no se guarda, se sube, se lo mandan a Nontue, al aula virtual, le mandan una carta, una paloma mensajera, todo lo que hagan, los primeros bocetos, los primeros croquis, los errores, nada se tira. No hay ni goma de borrar, ni tacho de basura, ¿eh? Son dos cosas que se eliminan. Y ya este ejercicio viene muy bien, esta actividad, para saber que ustedes, futuros diseñadores, tienen que descartar el lápiz como único elemento o como elemento primario para trabajar. No estén un montón de tiempo pensando a ver si la raya que hago, la rayita que hago o el trazo que hago es correcto. Siéntense y pongan en la mesa de trabajo todos los materiales disponibles. Que no se tengan que levantar a buscar las acuarelas, porque les va a dar fiaca y lo van a resolver mal con lo que tengan a mano. Pongan todos los materiales disponibles, desparramen, díganle a sus familias convivientes que ese momento es de ustedes, pongan las cosas en esa mesa y trabajen con todos los elementos, con marcadores, con acuarelas, amplíen el panorama expresivo, dicho académicamente, amplíen el panorama expresivo. Yo tengo una pregunta para los chicos, ya que ellos no nos preguntan acerca de este tema, y es, la idea de glosario, la idea de síntesis, esos primeros puntos del enunciado, ¿no hay dudas acerca de eso? ¿Lo pudieron resolver? Yo los hice, ¿se entregan? Dice Luciana. Sí, Luciana, hoy lo teníamos que entregar. ¿Cuándo? Hoy. Yo tengo una duda Ah, acerca del enunciado, la síntesis de la actividad 1. ¿Es similar al tipo de síntesis que hicimos en la actividad 0? sí. Exactamente, sí. Ah, bien. Miren, ustedes van a tener en todas las actividades dos elementos que los van a tener siempre. Uno es el enunciado, que también lo podemos llamar la guía, que se explica la actividad. Ahí está lo que hay que hacer, los objetivos, los materiales y el desarrollo paso por paso y día por día. Como en esta guía, ustedes verán, día martes 6 pasa tal cosa. Viernes 9 creo que es, una cosa por el estilo, no sé. Sí. ¿No? Viernes 9 pasa tal otra cosa.
tengo que entregar para el día de la entrega tal cosa. Eso es la guía y el enunciado. Eso, ustedes tienen que realizar una síntesis, donde la parte más importante es entender el trabajo y el espíritu del trabajo. Claro. La segunda parte, que siempre va a estar, es una ficha bibliográfica, una FB, ficha bibliográfica, que ya va a estar bastante sintetizada por nosotros. Ustedes van a tener que todavía concentrarla más, extraer de esa ficha bibliográfica, por supuesto, las dudas, desde ya, pero más allá de eso, la síntesis reflexiva, entenderla para poder después utilizarla. En esta ficha bibliográfica, por ejemplo, muchos de los conceptos que yo manifesté en la charla los tienen, más ampliados, pero por escrito, con algunos ejemplos gráficos muy interesantes. Bueno, de eso ustedes tienen que hacer, no lo tomen como una obligación, pero lo doy como ejemplo. Tienen que hacer algo parecido a un cuadro sinóptico. No es una lista de ideas. Es un elemento sintético y explicativo de lo que ustedes han entendido. Dichos con sus palabras, reordenado en la jerarquía que ustedes quieran. Eso es una síntesis. Es decir, con mis palabras, en forma breve, lo que he entendido de un texto en este caso. Siempre van a tener esas dos instancias de síntesis. ¿Ok? Genial, Y por muchas otra, gracias. y por otra parte, el glosario también es una de las partes de este primer abordaje de la actividad. Y el glosario siempre van a tener algunas palabras clave, ¿sí? Esas palabras clave, la idea es definirlas lo más ampliamente posible, como para empezar a incorporarlas a nuestro vocabulario y empezar a incorporarlas dentro de nuestro uso como futuros diseñadores. Entonces, en ese sentido, son palabras específicamente elegidas según las temáticas, y además a ese glosario se suma cualquier otra palabra que dentro de las fichas bibliográficas o del enunciado ustedes desconozcan o tengan dudas o les generen dudas. ¿Qué significará, no sé, en este caso, real? ¿De dónde vendrá? ¿Cuál será la etimología? Empezar a investigar sobre estos aspectos a nosotros nos amplía el vocabulario, lo cual es fundamental. Entonces el glosario siempre tiene que estar. Aparte o no aparte, que es un poco la pregunta de Ani, va a depender de cómo decidan ustedes sintetizarlo. Quizás ustedes parten la hoja, dividen la hoja y ponen una ficha bibliográfica de un lado y el glosario del otro. Quizás dedican una hoja para la ficha bibliográfica, una hoja para el enunciado y otra hoja para el glosario. Eso va a depender de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un glosario? Buenísimo, Lizzy. Entonces, si de glosario hay todavía dudas acerca de la palabra glosario, que me parece fabuloso, glosario puede ser la primera palabra para agregar al glosario. Parece un trabalenguas. Pero totalmente, totalmente. Está muy bien. Brenda también. Buenísimo. Bueno, entonces, sepan que siempre vamos a arrancar todas las actividades, van a arrancar con esta primera etapa de síntesis y esta primera etapa de masticar y procesar, bueno, no es hermosa la metáfora, ¿no? Pero de empezar a descomponer y entender un poco lo que pedimos en el enunciado, un poco lo que pedimos en la actividad, para imaginarnos lo que va a venir. Después van a encontrarse con un montón más de preguntas a lo largo de la resolución del ejercicio. Quizás todas las preguntas que no estuvieron en el foro hasta ahora, porque yo me metí más temprano y no había ninguna, me sospecho que porque hoy tuvieron que entregar lo de criterios de la etapa virtual antes. No sé si es así, si llegaron hasta último momento con lo de criterios o no, pero la idea del foro de dudas es un poco para ir anotando esas preguntas que surgen entre semana, pero también anótenselas para ustedes, porque son parte de las preguntas que pueden surgir mientras las van haciendo, y anótenlas como para tenerlas o en la próxima clase, o vuélquenlas en el foro de dudas, pero que aparezcan esas dudas, ¿sí? No las dejen pasar. Muchas veces en el hacer se generan, empiezan a surgir estas cuestiones, y bueno, es importante registrarlas. Yo le quería ahorrar tiempo un poco a la compañera que preguntó
y busqué en un diccionario enciclopédico, porque yo tengo una enciclopedia que es libro todavía. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Ay, ¿Se ve? a mí se me trabó tu cámara, justo. No sé si a los Bueno. chicos también. Justo a los... ahí se destrabó. Ahí se destrabó. ¿Ven? Que es un libro, un libraco grande. Bueno, en la G está glosario. Y dice, ¿No es la J? no, es glosario con G de geco. Es un chiste, ¿eh? Geco va con J. Bueno, de gato. Del latín glosarium, catálogo de palabras, especialmente las dudosas de un texto con su explicación. Pin, punto. ¿Anotaste? Listo. El diccionario enciclopédico o Wikipedia, a veces Wikipedia mejoró mucho, digamos, o lo que fuera, les brinda una rápida respuesta a todo esto, ¿eh? Así que está muy bueno saber hablar y tener un vocabulario amplio, sobre todo que ustedes se van a tener que ir acercando a un vocabulario técnico de cada una de sus disciplinas. Van a tener, no pueden ir como, viste, cuando uno va a la ferretería, yo necesito un cosito de este coso que se engancha en el pirulo no, vamos a ser diseñadores, van a tener que presentar sus trabajos y van a tener que poder explicar con palabras concretas y correctas. Entonces está bueno. El glosario les va a dar un amplio panorama. Yo quería decir algo más y se me fue por contestar en el chat. Bueno, lo perdí. Sí, ahí volvió. El glosario, como bien dijo en la definición recién que buscó Julio, es el término y la explicación del término, ¿sí? El glosario no consiste en hacer una lista de palabras y ya está, sino que es la lista, lo digo en base a devoluciones de años anteriores, no es que pongo en duda la comprensión de esto, pero acuérdense también de anotar la explicación, la definición de ese término. No es simplemente anotar los términos que no conozco. Y después hay algunas dudas con respecto a la entrega, al día de la fecha de entrega. Es como dice Merce, Erika, creo que todo lo referido a la actividad 1 se entrega el 16 del 10. Exactamente. Nosotros vamos a tener distintas instancias en las que nos vamos a encontrar por acá, y eso es la clase del martes y la clase del viernes, en donde vamos a tener esas clases intermedias. Pero les vamos a pedir que entreguen todo desde esta primera síntesis y glosario hasta la concreción final, que creo que es el punto F o G, no me acuerdo. Bueno, pero hasta el último ítem lo entregan hasta el 16 del 10. La tarea la vamos a abrir el 14, más o menos, y a partir del 14 van a poder ir subiendo, ¿sí? Y eso van a entregarlo de la misma forma que entregaron ahora los síntesis de los criterios de la etapa virtual, ¿sí? Va a haber una tarea. Los apuntes que tomás en clase también son parte de esto, sobre todo sobre todo las teóricas, sobre todo estas cuestiones que suman un montón a la hora de elaborar las fichas bibliográficas. No es que tienen que estar sintetizadas, pero yo les recomiendo tomar notas, y tomar notas, ya vamos a ir trabajando sobre eso, pero les recomiendo tener a mano siempre algún color, algún lápiz de fibra, como para poder ir tomando notas ya jerarquizadas. Ustedes se van dando cuenta cuando Julio habla o cuando vamos charlando que hay conceptos que son más importantes, preguntas que pueden guiar o organizar. Entonces empezar a tomar nota con distintos niveles, ¿no? Con distintas ideas resaltadas y demás, para que no sea todo en el mismo tono, ¿sí? Sí, Luciana, todo lo que es síntesis, bibliografía y glosario se entregan a partir del 14 y hasta el 16, ¿sí? Se entrega todo lo que es la producción del ejercicio, todo se entrega hasta el 16. Calculo ya que está armado el grupo de WhatsApp de los 30 y chicos, chiques que constituyen el grupo, ¿no? Creo que son 40 y pico en el grupo de WhatsApp, ¿no? Yo me metí en el grupo y volví a salir, porque me metí solo para chequear y ver con mis propios ojos que ya habían armado la primera clase, Julio, ya en las primeras horas tenían un grupo de WhatsApp.
Bueno, esto es muy bueno, pero fuera de broma está muy bueno, es una de las grandes ventajas que tienen ustedes hoy por hoy para estar comunicados y estar permanentemente, porque veo ya que hay algún compañero o compañera de ustedes que no puede por laburo, alguien puede no sentirse bien un día, tener un compromiso, o incluso, seamos honestos, no tener ganas de algo en particular, pero recuerden lo siguiente, más allá de las presencias, que espero que les quede claro cómo vamos a tener que desarrollar el tema de las presencias, la ausencia no significa que no estén al tanto de lo que se ha hecho. Eso creo que ustedes ya lo saben. Ustedes tienen una cantidad de ausencias, por decirlo así, permitidas, que es un número importante, es un 25%, pero el que no estuvo presente tiene el grupo de WhatsApp, las clases grabadas, tiene un montón de recurrencias, con lo cual, por decirlo de alguna manera, el curso no para, el curso sigue. Así que en ese sentido, estén alertas, estén atentos y en contacto permanente con los compañeros y con nosotros. Profe, yo tengo una duda. Va con respecto a lo que decís de la inasistencia, porque, o sea, literalmente el día viernes se me hace imposible asistir a la clase, porque yo laburo en la tarde-noche, tipo hasta las 2 de la mañana, desde las 5 de la tarde. ¿Todos los viernes? Sí, sí, todos los viernes. O sea, es tipo, me pude acomodar un toque los horarios para que el día martes lo tuviera libre, pero el viernes se me hace imposible porque es el día de más laburo, porque laburo en Bueno, un restaurante. Bueno, Brian, te vas a acostar tarde, así que dormí y el sábado cuando te despiertes te conectás y lo que está grabado, bueno, no creo que Nontoy pueda subirlo tan rápido, pero calculo que el domingo o el lunes estará lo del viernes. Más allá de que el programa, de lo que se hace cada día ya está programado, o sea que vos sabés qué es lo que vamos a hacer, pero el fin de semana, en cuanto eso esté subido, porque este viernes, por ejemplo, es corrección, es evaluación de la producción de tus compañeros. Entonces está bueno que veas la grabación, que veas los trabajos, lo que Nontué comenta, las críticas que se hagan, los comentarios. Entonces, en cuanto esté subido, lo ves asincrónicamente, es decir, fuera de horario y vos no perdés el viernes, así que ni perjudica tu trabajo tampoco. ¿Te parece? Sí, profe, está perfecto. Va, mi duda era esa, si la clase iba a ser grabada o no, y si afectan algo mi cursada, o sea, el no asistir a la clase esa. Bueno, en ese caso, sabiendo que es una cuestión de trabajo y si Nontue verifica tu cumplimiento, el tema de las ausencias lo podemos manejar perfectamente. Yo quería reiterarle a Brian algo que charlamos la vez pasada. También está la posibilidad de que vos tu trabajo se lo pases a un compañero, una compañera, y que también se muestre tu trabajo y hablemos de tu trabajo dentro de la clase del viernes, aunque vos no estés. Entonces, de repente, eso también puede ser una forma de participar de esa clase, para no perderte de estar al día, ¿no? Sí, perdón, tenés razón, Nontue, yo evidentemente no me expliqué bien entonces. Cuando hablo de que una ausencia, en este caso la de Brian, es obligada por el tema del trabajo, no puede estar él presente en ese momento, no implica que no cumpla con el trabajo en esa fecha, porque de hecho se lo puede dar a un compañero o puede subirlo directamente, o para que un compañero lo presente, perdón, para que un compañero lo presente. Entonces, es tu forma de estar presente, y a lo mejor ese trabajo Nontue lo exhibe, le hace una crítica, los compañeros también, y cuando vos lo ves a la instancia del Meet grabada, a lo mejor tenés una corrección fuera de lo que es el día viernes, pero totalmente útil para vos. Y esa es tu manera de estar presente. ¿Sí, Brian? Ok, sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, Sí, perfecto. Brian, profe. justo ahí te Muchas dejamos, gracias. ¿sabes? El link de WhatsApp para que te sumes al chat, al grupo. Está en el chat, ¿sí?
Vale, gracias. Y una última cosita quería agregar, que es que entonces para lo que es el viernes, ustedes tengan los trabajos. Una opción es mostrarlo así a la cámara, que en caso de no tener la fotografía nos va a servir, y otra es, un rato antes, ténganlo fotografiado, cosa de poder compartir. Yo todavía no definimos bien con Franco, Julio, cuál vamos a usar, si vamos a usar Padlet, si vamos a usar, qué herramienta vamos a usar para poder compartir online estos avances. Así que a lo largo de acá el viernes, en todo caso, les mandaremos un mail y dentro de ese mail les dejaré el link en donde pueden ir subiendo esas fotografías de lo que avanzaron hasta último momento. Inclusive se puede hacer en el momento. Entonces, les recomiendo eso, o tenerlo físicamente como para poder mostrarlo a la cámara, lo cual es medio engorroso porque a veces uno no le pifia a la cámara, o se tuerce, o no es fácil de que se enfoque bien, y tener la fotografía, que sería lo óptimo, como para poder subir a lo largo de acá al viernes al link que ya les mandaremos. Como es el primer ejercicio, la primera actividad, todavía no tenemos definido esto, de si va a ser por Padlet o Miro o qué herramienta, pero les va a llegar por mail seguramente en estos días, cosa de que ustedes puedan ir subiendo ahí los avances. Y nos vamos a manejar así, por un lado los avances entre semana y después entregan todo por el aula, como entregaron esta primera actividad acerca de los criterios de evaluación, la actividad 0. ¿Sí? Bueno. Yo no sé, yo había prometido un recreo y demás, pero si no hay ninguna otra pregunta o ninguna otra duda, creo que estamos bien hasta acá hoy. No sé qué decís, Julio. Ahí estoy. Me parece que sí, me parece que sí. De acá al viernes entonces tienen ya el trabajo más o menos claro y eso es importante para poder trabajar el viernes. ¿De acuerdo? Cualquier duda igual, cualquier duda que surja la pueden volcar en el foro, ya está activo, a diferencia de la vez pasada que todavía faltaba subirlo, ya está activo el foro, así que cualquier duda y demás, súbanla ahí. Santi, decinos, ¿qué duda tenés? Si querés abrir micrófono. Sí. Recién hoy pudo entrar a las clases. Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando la voluntad es buena. Yo les dejo un saludo muy grande, me voy a Proyectual 2 y nos vemos el viernes. Fue abrupto su partida. Bueno. Nos vemos, saludos a los chicos. Bueno, ahora le mando, ahora que voy para allá les mando, que Julio ya se fue. Santi, entregada a partir de ahora, ya les vamos a dar una instancia. ¿Quién de acá no entregó todavía los criterios criterio de etapa virtual? Hay 33, así que me imagino que hay 3 personas por lo menos que no entregaron todavía. Yo no entregué. Yo, Brian. Bien, Brian, Tami, más de 3. Sí, porque hasta hoy recién pude entrar. No se preocupen, pero sepan que lo tienen que tener. Seguramente les vamos a dar una instancia en la que pueden completar eso. Quienes no hayan podido entregar en forma, generalmente nosotros damos la fecha de entrega, que es el 16, y esto lo charlamos la vez pasada. La actividad 0 es esto, Santi. A vos te estoy respondiendo esto mismo. Háganla, Santi, por ejemplo, que entró hoy, probablemente no lo tenga hecho. Mirá la grabación de la clase, ponete al día con esa actividad y ténganla a mano, o sea, guárdenla, quienes no hayan entregado, para que en cuanto se habilite la instancia de completamiento y demás, ahí suben todas estas cosas que no pudieron subir. Va a haber algunas instancias de completamiento, ¿sí? No es que si ya no entregaron, listo, tienen la carpeta incompleta y por lo tanto desaprobada la materia, no. No es así. Pero sí sepan que tienen que estar estas instancias. Tanto Santi, que entró tarde, como Brian, que decía que no lo había podido resolver todavía, todos en realidad, vayan haciendo esa actividad para ponerse al día y no perderse ninguna actividad. Sí, lo que sí, guárdenla, tenganla a mano y después, bueno, vamos a ir habilitando esas instancias de completamiento y lo van a poder ir subiendo. ¿Está bien? Buenísimo. La clase que viene vamos a charlar un poco acerca de esto que ya subieron y seguramente todos esos comentarios que hagamos acerca de la síntesis, ya les recomiendo, desde ya yo siempre les recomiendo anotar.
¿sí? Va a ser mi recomendación, porque yo misma anoto, recién cuando Julio estaba con la teórica, yo anoto, hace 5 años, 6 años que tengo esa teórica, pero está buenísimo ir anotando, porque uno escucha, cuando escucha por ahí los conceptos se le pierden, salvo que uno tenga una super memoria y se acuerde de todo, que hay gente que se acuerda de muchas cosas, yo me olvido, pero en ese caso está buenísimo, porque más allá que se grabe la charla, está buenísimo tener la propia anotación de uno, ¿no? Porque además es lo mismo que cuando uno mira una imagen, el filtro que hace uno también le importa, ¿no? Lo que a uno le parece importante, lo que a todos le parece importante. Y lo que sería la clase que viene, entonces, para ir cerrando nuevamente, el segundo cierre, que pregunta Erika, para la clase que viene, exactamente, empezar con la actividad 1. Y dudas, obviamente, de por sí, las dudas que surjan siempre tienen que estar para la siguiente clase, ¿no? Pero ustedes van a encontrarse con, primero, bueno, releer el enunciado, y van a ver que para la clase que viene, estoy abriendo el enunciado mientras les hablo, para la clase que viene, que sería del viernes 9 y martes 13, están indicados los ítems C y D, ¿sí? Mire, les voy a compartir pantalla, porque me gusta compartir pantalla. Entonces, para hoy era la síntesis, sí, Fabricio, exactamente. Siempre para la primera clase de la teórica les pedimos la síntesis del ejercicio, ¿sí? En la primera clase que arrancamos les pedimos ese trabajo con la síntesis. Fíjense que acá les metimos esto. Para el martes 6, o sea, para hoy, lo que era para hoy, era un poco empezar con esta síntesis del material teórico, que incluye el enunciado, esto del glosario, ¿sí? Y, bueno, las dudas, que es charlar acerca de esto, que es lo que hicimos hoy. Ahora, el desarrollo para el viernes 9 y martes 13, hasta el martes 13, ahí hay que, bueno, no nos vamos a poder embarcar, ¿no? Por razones obvias. Pero bueno, ojo con las supersticiones. Bien, pero igual tenemos clase. El martes 13, entonces, dice, elegir las imágenes propuestas, observarla y hacer este trabajo del que charlamos hoy, y comenzar a elaborar los primeros pasos, estudiando estas parcialidades de las que hablamos hoy. Probar colores, texturas, observar las líneas generales de perspectiva, y empezar con la búsqueda y experimentación. Este punto lo podemos dejar para el martes siguiente, si quieren, porque para lo que le pedimos para la próxima no es ya tener la imagen definida, sino empezar con la experimentación. ¿Está bien? Y vamos a trabajar sobre eso. ¿Sí? Cosa importante, me estaba re olvidando. Gracias, Erika, por preguntar, por contestar. Vamos a subirle 2 tips esta semana. El primer tip va a ser un tip de perspectiva. Ya están subidos en realidad al canal de YouTube. Si ustedes se sumaron, ya están, pero yo se los voy a ir sumando a lo que es el aula en medida sincrónica, a medida que los vayamos necesitando. Les voy a subir 2 tips. El primero es el de perspectiva, que está bueno porque de manera muy express, muy rápida, Guille muestra más o menos, Guille es uno de los profes que ahora están 2, que hizo un montón de tips, van a ver que está buenísimo, pero muestra un poco cómo trabajar con la perspectiva y el punto de fuga. Y el segundo tip es un tip de Ceci Lamana, una profe de ciudad, que habla, ya se los nombré la vez pasada, sobre economía de recursos, y habla un poco de esto de empezar a probar técnicas y empezar a utilizar técnicas que nos rindan en cuanto al tiempo. Voy a subir esos 2 tips, así que mírenlos, chusméenlos entre semana, porque les puede servir para la elección de los materiales. Y yo quería hacer un comentario más acerca de los materiales, porque a veces dice, ya usé témperas, listo, ya está, tacho las témperas. Ya usé acrílicos, listo, tacho los acrílicos. Pero el acrílico, o la témpera, o cualquier técnica, se puede usar de diferentes maneras. Si yo en vez de usar el acrílico con un pincel de manera convencional, lo utilizo con una esponja, la técnica va a ser distinta. Si lo utilizo con una hojita de un árbol para hacer una textura de sello, la técnica va a ser diferente. Si la uso con la ramita de la misma hojita, también. Entonces, esta cuestión de experimentar técnicas no es que les pedimos que en su casa tengan un arsenal
de cosas y trabajar con eso, sino que también sean creativos con la manera de experimentar con esas técnicas. En ese sentido, puede haber una misma técnica que trabaja de distintas maneras, un mismo material, que trabaja de distintas maneras me dé diferentes técnicas, ¿sí? Digo, para que no se rompan la cabeza con, tengo solo lápices de colores y pasteles, ¿qué hago? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de esta cuestión de experimentar de diferentes maneras puede ser una buena puerta para probar y ver qué pasa, ¿sí? No es lo mismo fibras, si yo pinto con fibras, si pinto por sectores, así pinto con puntillismo, así pinto con rayitas, así pinto con lo que quieran. Saco el cartucho de adentro de la fibra y empiezo a pintar con eso. Diluyo el cartucho de adentro, rompo la fibra, ¿no? Pero lo diluyo en agua y me da un agua coloreada y pinto con eso. A la miércoles, rompí la fibra. Pero bueno, puede ser otra posibilidad de usar la fibra. A eso voy con que una misma materialidad puede abrirse hacia otras técnicas. No es necesario que rompan los objetos, ¿sí? Eso es eso es un plus. Eso lo hacía cuando era chiquita, ya no rompo la fibra. Bueno, ¿queda alguna pregunta? Anto, preguntas esto, recién 19:30 podés entrar. Mira, siempre subimos las grabaciones. Anto, ¿estás por ahí? Hagamos una cosa, sumate a las 19:30, pero después mirá las grabaciones, una vez que estén subidas, cosa de ver la partecita que te perdiste. La realidad es que entras una hora tarde, y generalmente en la primera hora vemos la cuestión teórica y demás, pero bueno, estamos dando esta facilidad de grabar las clases. No saben qué vergüenza verme en YouTube después. El otro día caí en cuenta que la cuenta es pública, pero bueno, yo sé que solo nosotros vamos a entrar ahí, ¿no? A nadie más le va a interesar, pero alta vergüenza. Bueno, así que Anto, en principio no había problema, pero te recomiendo mirar las grabaciones, y bueno, y la verdad que esto de ser youtuber es difícil, ¿vieron? Bueno, así que bueno, ponerte al día con eso. Y Janel, ¿la síntesis que era para hoy es similar a la actividad 0? Sí. Yo para la próxima les voy a separar algunos ejemplos, además de los que vamos a charlar, les voy a separar algunos ejemplos de la cursada pasada, para sumar ahí un par de porotitos y ver maneras diferentes de realizar esta síntesis. ¿Está bien? Cosa de tener ese material también de referencia. Pero la clase que viene, las dudas acerca de la síntesis, vamos a charlar un montón, porque vamos a empezar a hacer esa devolución de las primeras síntesis que ustedes hicieron. ¿Está bien? Y les voy a traer algunas del cuatrimestre anterior como para pincharlos un poquito y para mostrarles un poco de lo que pasó el cuatri anterior también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo, sí, Fabricio? No, que serían como un ejemplo más o menos para que se vayan guiando, para que nos vayamos guiando. Totalmente, claro, como para tener una idea de formas posibles de hacer esa síntesis. Tal cual, sí, como ejemplo. Y Lizzy, vos dijiste pregunta, pero no escribiste la pregunta. Abrí micrófono si querés. ¿Está Lizzy? Sí. Así como Julio cortó la imagen, ¿no? ¿Eso solamente podemos aplicarlo para probar técnicas, o cuando lleguemos a la lámina final podemos dejar la imagen recortada? No, la imagen final va a ser completa, pero esta idea de partir la hoja o de partir en pedacitos es como para realizar los estudios, más que nada, los estudios preliminares. Después hubo otras preguntas antes también acerca de si la imagen final es con una sola técnica. No, la imagen final, la última concreción, va a ser con las técnicas que ustedes consideren óptimas. Por ejemplo, el cielo con acuarela, listo, hago el cielo con acuarela, pero el árbol me resultó mejor con la fibra rota. Bueno, buenísimo, uso la fibra rota. Y así voy eligiendo la técnica que es mejor para cada sector estudiado. ¿Sí, Lizzy? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta más? Están de oferta, llévelas. Voy practicando. Después me veo en YouTube y me da vergüenza. Bueno, entonces hagamos así. Aprovechen este ratito que terminamos temprano y demás para arrancar con la clase, arrancar con las pruebas, o no, ahí vayan a cenar, como quieran.
pero para la próxima entonces preparen estos avances que estuvimos charlando y bueno, vamos a hablar mucho acerca de la producción de ustedes. Así que en estos días les mandamos el link a donde subir esas imágenes, que lo pueden subir en el momento también, así bueno, pueden ir cargando ahí y charlamos acerca de lo que hayan producido, ¿sí? Bueno, que tengan buena semana entonces. Muchas gracias, buena semana. Chao. Gracias. Nos Adiós. Adiós. Chao, Hasta chao. luego. Habló de que estamos en YouTube. Chao. Chao, chao.